Mi esposa decía que su jefe era muy exigente y por eso llegaba tarde todos los días, hasta que en una cena de empresa finalmente lo conocí. Y me di cuenta de que no era su jefe el que le esperaba al final de la noche. No sé si estoy exagerando o si simplemente fui un idiota durante meses, pero ya no puedo seguir fingiendo que todo esto es normal. Mi esposa empezó en su nuevo trabajo hace un poco más de medio año y al principio todo parecía positivo. Llegaba contenta, hablaba de su equipo, de lo exigente que era su jefe y de lo mucho que estaba aprendiendo. Yo la apoyaba porque, siendo honestos, durante años se había quejado de trabajos mediocres y por fin parecía que tenía algo serio. El problema no empezó de golpe, fue algo que se fue colando poco a poco hasta que ya era imposible ignorarlo. Las llegadas tarde empezaron como algo ocasional, 1 o 2 días a la semana, con excusas bastante creíbles. Que si una reunión que se alargó, que si tenían que corregir algo de último momento, que el jefe no soltaba a nadie hasta que todo estuviera perfecto. Yo no soy ningún controlador, así que no le di demasiada importancia. Pero con el paso de las semanas eso dejó de ser ocasional y se volvió rutina. Había días en los que llegaba tan tarde que ya ni cenábamos juntos, y cuando lo hacíamos estaba distraída, con el celular boca abajo o llevándoselo a cualquier parte como si le fuera la vida en eso. No fue una sola cosa lo que me hizo sospechar, fue la suma de muchas pequeñas mierdas que, juntas, ya no encajaban. Empezó a cambiar contraseñas, a cerrar aplicaciones en cuanto yo me acercaba, a salir del cuarto para contestar llamadas. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta preparada, bastante tranquila, como si ya hubiera tenido esa conversación en su cabeza antes. Decía que su jefe era muy intenso, que escribía a cualquier hora, que si no respondías rápido te dejaba mal parado. Yo quería creerle, de verdad, porque aceptar lo contrario significaba que todo lo que teníamos estaba construido sobre una mentira. Hubo un punto en el que pensé en confrontarla, pero siempre encontraba una razón para no hacerlo. Me decía a mí mismo que estaba cansado, que estaba proyectando inseguridades, que no tenía pruebas reales. Así que me callé y seguí observando, aunque cada día con más rabia acumulada. Lo peor es que ella actuaba normal en otros aspectos, como si nada estuviera pasando, como si yo no estuviera ahí viendo cómo todo cambiaba. Hace unas semanas me dijo que habría una cena de empresa, algo importante donde iban a estar todos y que sería buena idea que yo fuera para conocer a su jefe y al resto del equipo. Lo dijo con una naturalidad que ahora me parece casi insultante. Yo acepté porque, en ese momento, pensé que tal vez estaba exagerando y que ver el ambiente con mis propios ojos me iba a calmar. La cena fue en un restaurante bastante caro, de esos donde todo el mundo intenta verse más importante de lo que realmente es. Desde que llegamos noté que ella estaba rara, no nerviosa exactamente, pero sí pendiente de todo lo que pasaba alrededor. Me presentó a varias personas, compañeros suyos que parecían normales, nada fuera de lugar. Yo intentaba relajarme, convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Hasta que apareció el famoso jefe. Desde el primer momento algo no cuadró. No fue una escena evidente ni nada así, fue más bien una sensación. La forma en que se miraban, la confianza que había entre ellos, el tono con el que se hablaban. No era la relación típica de jefe y empleada, no había esa distancia profesional que uno espera. Era demasiado cercano, demasiado cómodo. Y lo que terminó de joderme fue darme cuenta de que cada vez que ella se levantaba con cualquier excusa, él desaparecía poco después. No quise quedarme con la duda, así que en uno de esos momentos decidí seguirlos, sin hacer ruido ni llamar la atención. No vi nada explícito, no estaban besándose ni nada así, pero no hacía falta. Estaban demasiado cerca, hablando en voz baja, riéndose de una forma que no se finge. Él le tocó el cabello con una naturalidad que me dejó helado y ella no se apartó ni un poco. En ese instante todo encajó de golpe, como cuando unes piezas que no querías ver juntas. Regresé a la mesa como si nada, terminé la cena sin armar ningún escándalo porque no iba a rebajarme a eso delante de desconocidos. Ella actuó normal todo el camino a casa, incluso me preguntó qué me había parecido el lugar y su jefe, como si yo fuera un completo imbécil. Esa parte fue la que más me dolió, no solo la traición sino el descaro. Desde esa noche no puedo verla igual. No es solo que me haya engañado, es que lleva meses haciéndolo mientras me miraba a la cara todos los días. Y lo peor es que sigue con la misma historia,
llegando tarde, usando la excusa del trabajo, creyendo que no me doy cuenta de nada. No he dicho nada todavía, pero no es porque no sepa qué está pasando, es porque estoy tratando de decidir cómo voy a manejar esto sin perder la cabeza. Lo único que tengo claro es que esto no se va a quedar así, porque si ella pensó que podía hacer toda esta mierda y salir como si nada, está muy equivocada. Actualización 1. Pasaron unas 2 semanas desde esa cena y en ese tiempo no hice absolutamente nada de lo que uno normalmente haría en una situación así. No hubo confrontación, no hubo gritos, no hubo preguntas incómodas. Y no fue porque no tuviera ganas, sino porque necesitaba estar completamente seguro de cada maldita cosa antes de mover un dedo. Al principio pensé que me iba a volver loco con la duda, pero la verdad es que entre más observaba, más evidente se volvía todo, como si ya ni siquiera se estuvieran esforzando en ocultarlo. Ella siguió con la misma rutina, mismas excusas, misma actitud de siempre. Llegaba tarde, se metía al baño con el celular, a veces sonreía viendo la pantalla y luego salía como si nada. Hubo un par de veces en las que intentó ser más cariñosa de lo normal, lo cual solo hizo que todo se sintiera más falso, como si estuviera intentando compensar algo que sabía que estaba haciendo mal. Yo me limité a actuar normal, lo suficiente como para no levantar sospechas, pero por dentro ya estaba armando todo en mi cabeza. No me convertí en un detective obsesivo, pero tampoco fui ingenuo. Empecé a notar patrones claros, días específicos en los que siempre llegaba más tarde de lo habitual, llamadas que coincidían con ciertos horarios, momentos en los que desaparecía con la excusa del trabajo justo después de haber estado aparentemente tranquila. No necesitaba revisar cada mensaje para entender lo que estaba pasando, pero aún así terminé confirmando algunas cosas porque ya no quería quedarme con ninguna duda. Un par de veces dejaba el celular en la mesa mientras iba a otra habitación, algo que antes no hacía, y aunque no me siento orgulloso de haberlo hecho, revisé lo suficiente como para confirmar lo que ya sabía. No encontré conversaciones completas, porque claramente las borraba, pero sí vi notificaciones, nombres guardados de formas raras, horarios que no tenían ningún sentido si de verdad se tratara de trabajo. Todo apuntaba al mismo lugar y ya no había forma de justificarlo. Lo que más me jodió no fue solo la infidelidad, fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba pasando y de lo bien que había sabido mantener esa doble vida. No era algo improvisado, no era un error de una noche, era algo constante, organizado, casi como si tuviera 2 rutinas paralelas y yo solo fuera parte de una de ellas. Y mientras más pensaba en eso, más claro tenía que no iba a resolverlo con una simple discusión. Ahí fue cuando decidí que no iba a reaccionar como ella esperaba. No le iba a dar la oportunidad de negarlo, de llorar, de darle la vuelta a la situación o de hacerme sentir culpable por sospechar. Si iba a hacer algo, tenía que ser de una forma en la que no pudiera escapar, en la que todo quedara expuesto sin espacio para excusas. Recordé al tipo de la cena y empecé a investigar un poco más sobre él, nada complicado, solo lo básico que cualquiera puede encontrar. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba casado, y eso cambió completamente el enfoque de lo que tenía en mente. Porque en ese momento ya no se trataba solo de lo que me habían hecho a mí, sino de que había otra persona viviendo en una mentira muy parecida a la mía. Conseguir el contacto de su esposa no fue tan difícil como pensé. Al principio dudé si hacerlo o no, porque una cosa es estar jodido y otra es meterte en la vida de alguien más, pero al final entendí que si estuviera en su lugar, me gustaría saberlo. No le escribí de forma agresiva ni nada por el estilo, simplemente le expliqué quién era, por qué le estaba hablando y le mostré lo que tenía. No exageré, no inventé nada, solo le di lo suficiente para que pudiera sacar sus propias conclusiones. La respuesta no fue inmediata. Pasaron varias horas hasta que contestó y cuando lo hizo se notaba que estaba tratando de procesar todo. Me hizo algunas preguntas, bastante directas, y yo le respondí con la misma claridad. No fue una conversación larga, pero fue suficiente para que ambos entendiéramos que estábamos en la misma situación, aunque desde lados distintos. Después de eso, hablamos de qué hacer. Ninguno de los dos quería una escena improvisada o algo que se saliera de control sin sentido. La idea no era hacer un espectáculo por hacerlo, sino que la verdad saliera de una forma en la que no pudiera ser negada ni maquillada. Fue ahí cuando recordé que mi esposa había mencionado otra salida con su equipo, algo más relajado, sin tanto protocolo como la cena anterior. Así que le propuse algo a mi esposa unos días después, como si nada hubiera pasado.
Le dije que me había gustado conocer a su equipo, que me parecía buena idea integrarme más, que estaría bien acompañarla en otras salidas si se daba la oportunidad. Ella lo tomó bien, incluso diría que le gustó la idea, lo cual en ese momento me confirmó que estaba tan confiada en su mentira que ni siquiera consideraba la posibilidad de que yo supiera algo. Coordiné todo con la otra mujer sin entrar en detalles innecesarios. Solo acordamos estar en el mismo lugar, a la misma hora, sin avisarles a ellos. No hacía falta más que eso. Cada quien sabía lo que estaba en juego y lo que iba a pasar cuando todo coincidiera en el mismo espacio. Durante esos días previos, lo más difícil fue seguir actuando normal. Compartir la misma casa, las mismas rutinas, las mismas conversaciones vacías mientras yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Hubo momentos en los que estuve a punto de soltar todo, de decirle en la cara que ya sabía cada mierda que había hecho. Pero me contuve porque sabía que hacerlo en ese momento solo le daría la oportunidad de acomodar la historia a su favor. La noche antes de la salida dormí casi nada, no por dudas, sino porque ya sabía que al día siguiente todo iba a cambiar de una forma definitiva. No había vuelta atrás después de eso, y aunque no me arrepentía, tampoco era algo ligero. Estaba cerrando una etapa completa de mi vida, pero necesitaba hacerlo bien. Al día siguiente ella se arregló como siempre, tranquila, incluso me preguntó si me parecía bien cómo iba vestida. Yo le dije que sí, como si todo fuera normal, pero por dentro ya tenía claro que esa iba a ser la última vez que íbamos a salir juntos fingiendo que éramos una pareja funcional. No sentía tristeza en ese momento, lo que sentía era una mezcla de rabia contenida y una calma rara, como si ya hubiera aceptado todo antes de que pasara. No sé si fue suerte o simplemente que todo ya estaba tan mal que era inevitable, pero nada se salió del plan. Llegamos al lugar, saludamos a la gente, todo parecía una reunión normal desde fuera. Y mientras ella hablaba, reía y actuaba como si nada, yo solo pensaba en lo poco que faltaba para que toda esa mentira se viniera abajo de golpe. Porque esta vez no iba a quedarme callado viendo cómo me trataban como un imbécil. Esta vez todo iba a salir a la luz, le gustara o no. Actualización 2. Pasaron unos días desde esa salida y todavía sigo procesando todo lo que pasó esa noche, no porque haya dudas, sino porque fue el punto en el que todo dejó de ser una sospecha manejada en silencio y se convirtió en un desastre imposible de ocultar. Desde que llegamos al lugar yo ya sabía exactamente cómo iba a terminar, pero vivirlo en tiempo real fue otra cosa completamente distinta. Sobre todo por la forma en la que cada uno reaccionó cuando ya no había escapatoria. La reunión empezó como cualquier otra. Música, gente hablando fuerte, risas que parecían auténticas pero que para mí ya sonaban huecas. Mi esposa estaba cómoda, se movía entre sus compañeros, me incluía en conversaciones como si realmente quisiera que yo encajara ahí. Esa naturalidad fue lo que más me revolvió el estómago, porque significaba que ya llevaba tanto tiempo haciendo esto que había aprendido a dividir su vida sin que se notara. Yo me mantuve tranquilo, sin forzar nada, observando más que participando, esperando el momento en el que todo se alineara. El tipo llegó después, con esa misma actitud segura que había mostrado en la cena anterior. Saludó a todos, se acercó a nosotros y me dio la mano como si no pasara nada, como si no estuviera metido hasta el cuello en algo que podía reventarle la vida en cualquier momento. Mi esposa lo trató como siempre, con ese tono aparentemente profesional que ya había aprendido a reconocer como una fachada. No necesitaban mirarse mucho para entenderse, y eso era lo que más claro dejaba lo que había entre ellos. Pasó un rato en el que todo se mantuvo en ese equilibrio incómodo. Ellos seguían con su dinámica, yo seguía observando, y nadie más parecía notar nada fuera de lugar. En algún momento ella se levantó con la excusa de ir al baño y él tardó poco en hacer lo mismo. Esa fue la confirmación final de que ni siquiera estaban intentando cambiar el patrón, como si el entorno más informal les diera más confianza para seguir actuando igual. No lo seguí esa vez. No hacía falta. Ya no estaba ahí para confirmar nada, estaba ahí para cerrar todo. Lo que cambió el ambiente fue cuando ella apareció. La esposa del tipo entró sin hacer ruido, sin llamar la atención de nadie más de inmediato, pero con una presencia que se notaba distinta. No venía a socializar ni a entender qué pasaba, venía con una idea clara y con la decisión de no dejar espacio para que le mintieran en la cara. La vi acercarse y en ese momento supe que ya no había forma de detener lo que se venía.
No hizo un escándalo desde la puerta ni gritó nombres. Caminó directo hacia donde estábamos nosotros y esperó a que el tipo regresara. Cuando él volvió y la vio, su cara cambió de inmediato, como si le hubieran quitado toda la seguridad que tenía segundos antes. Mi esposa tardó un poco más en reaccionar, pero cuando empezó a entender la situación, su expresión también se vino abajo. La conversación empezó tensa, sin levantar la voz al principio, pero con una carga que se sentía pesada. La esposa le mostró el celular y le dijo algo como que ya sabía todo y que no intentara negarlo porque tenía pruebas suficientes. Él intentó hablar, no sé si para justificar o para ganar tiempo, pero no le salió bien. Se notaba perdido, tratando de ordenar una mentira que ya no tenía sentido. Mi esposa intentó intervenir, primero con confusión, luego con una mezcla de negación y molestia, como si quisiera convertir todo en un malentendido. En ese punto ya no había forma de sostener esa versión, y cuando la otra mujer empezó a mencionar detalles específicos, fechas, lugares, mensajes, todo se vino abajo de golpe. Ahí fue cuando la situación escaló y dejaron de intentar mantener las apariencias. Los gritos empezaron, los reproches, las acusaciones cruzadas. Él intentaba calmar a su esposa mientras al mismo tiempo trataba de controlar lo que decía mi esposa, como si pudiera manejar ambas cosas al mismo tiempo. Mi esposa pasó de negar todo a intentar justificarlo, diciendo que no era lo que parecía, que las cosas se habían complicado, que no sabía cómo salir de ahí. Todo sonaba a excusas mal armadas que no convencían a nadie. La gente alrededor empezó a notar lo que pasaba, algunos se quedaron mirando, otros se alejaron incómodos, pero ya daba igual. El daño ya estaba hecho y no había forma de volver a meter todo eso en una caja como si nada. Yo me mantuve al margen todo el tiempo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ese no era el momento para mí. Mi papel ahí no era discutir, era asegurarme de que la verdad saliera sin filtros. Hubo un punto en el que la esposa del tipo simplemente se cansó de escuchar y le dijo que esto se había terminado, que no iba a seguir viviendo en una mentira. No lo dijo gritando, lo dijo con una calma que pesaba más que cualquier insulto. Ese fue el momento en el que todo se sintió definitivo, porque ya no era una discusión, era una decisión tomada. Mi esposa me miró después de eso, como si recién en ese instante recordara que yo estaba ahí viendo todo. Intentó acercarse, decir algo, pero no había nada que yo quisiera escuchar en ese momento. No me hacía falta una explicación, ya había tenido demasiadas oportunidades para decir la verdad y eligió no hacerlo. No me despedí de nadie. No hice escena, no levanté la voz, no necesitaba hacerlo. Simplemente me fui, dejándolos a ellos lidiando con las consecuencias de todo lo que habían estado construyendo a escondidas. Mientras salía, lo único que pensaba era en lo absurdo que había sido todo, en cómo algo que empezó con excusas pequeñas terminó explotando de la peor manera posible. Esa noche no regresé a casa. Me fui directo a un hotel porque no tenía ganas de compartir el mismo espacio con alguien que había sido capaz de sostener una mentira así durante tanto tiempo. Mi celular no dejó de sonar, mensajes, llamadas, intentos de explicación que no quise leer ni escuchar. No era el momento para conversaciones, porque cualquier cosa que dijera en ese estado iba a hacer solo más ruido. Al día siguiente tenía todo mucho más claro. No había espacio para dudas ni para intentar reconstruir algo que ya estaba roto desde hace tiempo. Lo que pasó esa noche no fue el problema, fue solo el momento en el que todo quedó expuesto. El problema llevaba meses creciendo y ya no había forma de arreglarlo con palabras. Y aunque no voy a decir que fue fácil verlo así, sí puedo decir que al menos ya no tenía que seguir fingiendo que no pasaba nada, porque ahora todo estaba donde tenía que estar, sin mentiras, sin excusas y sin margen para que alguien intentara darle la vuelta a la historia. Actualización final. Pasaron varios meses desde la última vez que todo se había calmado en apariencia, pero la tranquilidad nunca volvió a sentirse igual, porque aunque hacia afuera las cosas parecían acomodarse, por dentro yo seguía procesando muchas cosas que no había terminado de entender. Con el tiempo fui retomando rutinas, volví a salir más seguido, retomé proyectos que había dejado a medias y empecé a enfocarme en mí de una forma que antes no había considerado tan importante. Porque siempre estaba pendiente de otras personas o situaciones que terminaban absorbiéndome. Ese cambio no fue inmediato ni sencillo, fue algo que se fue construyendo poco a poco.
con decisiones pequeñas que al inicio parecían insignificantes pero que terminaron marcando una diferencia grande en cómo me sentía y cómo enfrentaba las cosas. Durante ese periodo también hubo conversaciones pendientes que finalmente se dieron, no de manera forzada sino porque en algún momento se volvieron inevitables. Recuerdo que una de esas charlas fue particularmente incómoda, pero necesaria, porque había cosas que habían quedado en el aire y que, aunque intenté ignorarlas, seguían pesando. En medio de esa conversación la otra persona me dijo que nunca imaginó que las cosas terminarían así y que en su momento creyó que estaba tomando la mejor decisión, pero que ahora veía todo con más claridad. Yo no respondí de inmediato porque necesitaba ordenar lo que sentía, y cuando finalmente hablé lo hice desde un lugar más tranquilo, explicando que para mí lo importante ya no era entender cada detalle de lo que había pasado, sino poder cerrar ese capítulo sin resentimientos, porque cargar con eso ya no tenía sentido. Esa conversación no resolvió todo mágicamente, pero sí marcó un antes y un después, porque fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que realmente estaba soltando algo que había estado reteniendo sin darme cuenta. A partir de ahí empecé a notar cambios en mi forma de reaccionar, en mi manera de ver ciertas situaciones y sobre todo en cómo elegía a las personas con las que quería compartir mi tiempo. Dejé de justificar actitudes que antes normalizaba y empecé a poner límites de una forma más clara, sin sentir culpa por hacerlo, lo cual al principio fue raro porque no estaba acostumbrado a priorizarme de esa manera. Con el paso de las semanas también surgieron nuevas oportunidades, tanto personales como profesionales, y aunque al inicio dudé en tomarlas por miedo a que todo volviera a complicarse, terminé dándome la oportunidad de intentar cosas distintas. En ese proceso conocí gente nueva que no tenía ningún contexto previo de mi historia, lo cual fue refrescante porque me permitió relacionarme desde otro lugar, sin cargar con etiquetas ni expectativas. Una de esas personas en algún momento me dijo que le parecía curioso cómo yo analizaba todo antes de tomar una decisión, y aunque lo dijo de forma ligera, me hizo pensar en cuánto había cambiado, porque antes solía actuar más por impulso sin detenerme tanto a evaluar las consecuencias. No todo fue perfecto, obviamente hubo momentos en los que dudé, en los que sentí que estaba retrocediendo o que ciertas emociones volvían con fuerza, pero la diferencia es que esta vez no me dejé arrastrar por completo. Aprendí a reconocer esos momentos y a no tomar decisiones desde ahí, lo cual fue clave para no repetir patrones que ya sabía que no me llevaban a nada bueno. Poco a poco fui entendiendo que avanzar no significa olvidar todo lo que pasó, sino aprender a convivir con eso sin que defina cada paso que doy. Hoy, viendo todo en perspectiva, puedo decir que aunque en su momento sentí que estaba perdiendo mucho, en realidad estaba haciendo espacio para cosas que encajaban mejor conmigo. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero sí necesario, porque me obligó a enfrentar aspectos de mí que había estado evitando durante mucho tiempo. Y aunque todavía hay cosas que sigo descubriendo y entendiendo, ya no lo veo como algo negativo, sino como parte de un proceso que sigue en marcha. Uno en el que por primera vez en mucho tiempo siento que tengo un poco más de control sobre hacia dónde quiero ir y con quién quiero estar.